suba al escenario Pepa Morales, mi compañera del Departamento de Comunicación, Andrea Rodríguez Lago, que es paciente con leucemia mieloide crónica, y creo que tenemos conectada a Mari Carmen Cano, que es paciente con leucemia mieloide crónica y presidenta de la Asociación Española de LMC, de leucemia mieloide crónica. Adelante, Pepa. Hola. Hola. Pues bueno, la idea era en este segundo coloquio entender mejor qué es la leucemia mieloide crónica, qué significa vivir con ella, qué implicaciones tiene, y para ello, pues como ha explicado Jorge, tenemos la suerte de tener a dos personas que viven con la enfermedad. Ella es Andrea Rodríguez, que además es de aquí, de Galicia, y a Mari Carmen Cano, que es paciente y también es presidenta de la Asociación Española de Leucemia Mieloide Crónica, AELEMIC. Entonces, ella es verdad que tiene su propia experiencia, su propia vivencia, pero también conoce la realidad de muchas personas que viven con la enfermedad en situaciones muy diferentes, ¿no? Entonces, gracias a las dos por estar aquí. Bueno, Mari Carmen es que ha tenido un imprevisto de última hora, pero es por una buena causa y no ha podido estar de forma presencial con nosotros, pero afortunadamente pues aquí estamos, así que muchas gracias. Gracias a vosotros, es la primera vez que estoy en algo así, espero hacerlo bien. Seguro que sí. Pues lo primero, igual que en el anterior coloquio hemos entendido un poco qué es la LLC, ¿no? La leucemia linfocítica crónica, pues queríamos preguntarte a ti, Mari Carmen, como representante de la Asociación de Pacientes, qué es en este caso la LMC, qué es la diferencia de otras leucemias, qué implicaciones tiene, qué incidencia, qué prevalencia tiene. Bueno, encantada de estar aquí, aunque sea de esta manera virtual. Gracias a la SE por esta jornada y por poner en valor y hablar, dejarnos el hueco para hablar de la LMC. Bueno, pues yo soy Mari Carmen, ya me ha presentado Pepa, encantada. Contaré un poquito la diferencia o en qué se basa qué es la LMC. Leucemia mieloide crónica es un tipo de cáncer hematológico que principalmente afecta a las células mieloides. ¿Qué se diferencia de las otras? Pues bueno, pues porque suele aparecer en un estadio asintomático, solemos casi todos los pacientes estar en fase crónica y bueno, la progresión suele ser muy lenta. Y bueno, ahora iré diciendo por qué ha mejorado muchísimo todo esto en estos últimos años. La peculiaridad que tiene la LMC es que tiene una causa genética muy concreta, que es una mutación que produce el llamado cromosoma Filadelfia positivo que tenemos todos los pacientes con LMC. Es una proteína anómala que se llama BCR-ABL y esto pues, da lugar a que las células crezcan sin control y dé lugar a esta leucemia mieloide crónica. Bueno, otra de las peculiaridades que tiene es que gracias a este descubrimiento del cromosoma Filadelfia, que es una translocación entre los cromosomas 9 y 22, pues aparecieron los famosos inhibidores de tirosinquinasa y son los tratamientos Diana, ¿no? Que tuvimos la suerte de que van justamente a la Diana para controlar esta enfermedad. Hace 25 años, o sea que estamos justo ahora de aniversario y gracias a un descubrimiento muchísimo. Cambió muchísimo el comportamiento de la enfermedad y la esperanza de vida en los pacientes. Lo que antes era una esperanza de vida de 3, 4, 5 años, pues gracias a ese descubrimiento de esos inhibidores de tirosinquinasa podemos hacer una vida prácticamente normal y la esperanza de vida es similar a la población normal. La incidencia se considera una enfermedad rara, una leucemia muy poco común, el 15 o así por ciento de todas las leucemias, y se da 1 o 2 casos en cada 100.000 habitantes al año. La prevalencia es en gente de 50 a 60 años, pero venimos aquí a hablar un poco de que también se da en personas jóvenes y bueno, personas también en edad avanzada. Es verdad que en vuestro caso, además, debutó en una edad muy joven. En tu caso, Andrea, ¿cuáles son los síntomas que te hacen a ti dar la voz de alarma?
¿Tú pensabas que podías tener una leucemia? Sí, a ver, no, en ningún caso. Como dice Mari Carmen, en muchos casos es asintomática. En mi caso, pues sí que notaba algún síntoma, pero yo tampoco le daba especial importancia, me notaba muy cansada, pero lo achacaba un poco a que mi padre también estaba enfermo, estaba pasando un cáncer con grandes ingresos hospitalarios y yo trabajaba mucho en aquel momento y tal. Entonces tampoco le hacía mucho caso al cansancio, tenía sudores nocturnos, sí que eso me llamaba algo la atención, pero tampoco me hacía pensar nada de esto. Y lo que un día me hizo ir al médico fue que me levanté muy afónica. Yo era soy educadora infantil, en aquel momento trabajaba en una escuela infantil y bueno, así no podía ir a trabajar. Y me fui al médico y aproveché ya para comentarle todo lo que me estaba pasando, aparte de la afonía y tal. Y me dijo, bueno, pues te vamos a pedir una analítica. Y ahí fue donde salió, pero yo en ningún momento sospechaba que podía tener, ni conocía este tipo de leucemia, ni... Y en ese momento que recibe el diagnóstico, ¿cómo recibe la noticia? Bueno, el momento de recibir el diagnóstico, claro, es un shock. A ver, es que no te esperas semejante cosa. En mi caso, además, a mí me llamó mi propia doctora de cabecera, que ya me mandara a hacer la analítica, y al día siguiente la hice, y a las pocas horas me llamó y me dijo, pues te tienes que ir a urgencias, porque algo salió mal en la analítica y te tienen que ver en el hospital. Y yo le dije, pues ¿cómo me voy a ir a urgencias? Y bueno, pues ven por aquí que yo te doy un volante, pero te tienes que ir a urgencias. Y fui junto de ella y le dije, ¿pero qué pasa? Y con mucha cautela me dijo, parece una leucemia aguda, porque la analítica está mal, hay muchos valores descontrolados y te tienen que ver, seguramente te ingresarán y tal. Y mi pensamiento en todo momento era, esto es un error, yo no estoy tan mal. En el laboratorio se han confundido con otra persona o no sé lo que pasó, pero esto es un error. Y efectivamente me fui a urgencias, me vio una hematóloga en urgencias y me dijo, bueno, yo te voy a explicar un poquito por encima lo que nos parece, pero te vamos a ingresar y en planta ya te lo vamos a explicar todo bien. Y efectivamente ya tenían la sospecha de que podía ser una leucemia crónica, ahí no me dijeron mieloide, pero supongo que ya lo sospecharían, que les parecía una leucemia crónica por lo escandaloso de la analítica y lo bien que yo aparentemente estaba, y que bueno, eso, que me iban a ingresar y que me iban a hacer los estudios, que ya me lo explicaban todo. Yo en aquel momento, entre que estaba que no me lo creía, que tal, solo me salieron dos preguntas. Si me iban a trasplantar, que yo era lo único que conocía de la leucemia, de las leucemias agudas, ¿no? Yo no sabía que existían este tipo de leucemias. Y me dijo que no, que en estos momentos existían los inhibidores de la tirosina quinasa que comenta Mari Carmen, que funcionaban muy bien si efectivamente se confirmaba que era esta leucemia, y que el trasplante sería lo último en caso de que no funcionaran. Y para mí, en aquel momento, que yo tenía 27 años, cuando me diagnosticaron hace 14, mi deseo era ser madre y le pregunté si iba a poder ser madre y en aquel momento me dijeron que sí, que justo en aquel momento no, que habría que esperar a que yo estuviera estable y bien y tal, pero que sí que podríamos, que sí que podría. Y nada, después ya me ingresaron, hicieron las pruebas, confirmaron el diagnóstico que ellas tenían y empecé con el tratamiento y demás. Entonces ya tienes tu diagnóstico, empieza tu tratamiento y ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es vivir con el MC? Bueno, pues yo empecé con el tratamiento en el hospital, empecé con altas dosis de Hidrea, que es como un tipo de quimioterapia oral que dan así porque tenían que, hasta que hicieron la médula, y tuvimos los resultados, que ya empezaron con el inhibidor de tirosina quinasa de primera generación, que a los 3 meses me lo tuvieron que cambiar por el de segunda, porque no funcionaba todo lo bien que querían. O sea, mi caso al principio fue muy escandaloso, pero después sí que conseguimos los valores, sí que conseguimos que hiciera una vida bien. Y bueno, pues una vez empecé el segundo tratamiento, este sí es más latoso porque hay que hacer un ayuno cada 12 horas de 3 horas, o sea, hay que estar 3 horas sin comer cada 12 horas, porque el tratamiento, para que funcione bien, hay que hacerlo así. Y pues sí que te supone un poco a nivel vida social, incluso laboral, con horarios de desayunos o de cenas, o así, que sí que es un poco tal. Pero bueno, siempre conseguí llevarme bastante bien con los tratamientos y conseguí que funcionaran bien. Y con la enfermedad. Y con la enfermedad, sí. Antes hablabas del poder, ¿no? O sea, de la fuerza que te Sí, da. sí, También el yo siempre lo diagnóstico. dije, ¿no? Lo asumí con mucha fuerza, o sea, dije, esto no va a poder conmigo. A mí tampoco me gusta hablar de lucha, como antes comentaba una compañera, sino de que yo voy a poder con ella.
y ella no va a poder conmigo. Y siempre lo digo, para mí uno de los síntomas del cáncer es la energía y la fuerza que te da para poder seguir adelante y hacer tu vida y tomarlo con... Y Andrea, antes decía, claro, a ti te diagnosticaron súper joven y el embarazo entraba en tus planes. Sí. Queríamos preguntaros tanto a ti como a Mari Carmen si el ancho de banda le deja, porque ella también conoce la realidad de muchas otras mujeres, en el sentido, ¿qué limitaciones como mujer ha encontrado? Pues el tema de la planificación, el tema de embarazos, o sea, si crees que has tenido limitaciones y en el caso concreto del embarazo, ¿cómo ha sido? Sí, a ver, para mí la limitación más grande como mujer sobre todo es esa, ¿no? Porque pues sí, puedes llegar a tener un embarazo, pero todo tiene que ser muy planificado, todo tiene que ser... A ver, los hematólogos dicen que tenemos que estar 2 años en remisión, hay que llegar a conseguir la remisión con el tratamiento, una vez consigues la remisión, pasar esos 2 años en remisión sin recaída, una vez tienes los 2 años en remisión, se puede suspender el tratamiento porque es incompatible con el embarazo y después que dejes el tratamiento y que te quedes embarazada, que en mi caso Claro. yo he tenido 2 embarazos con la leucemia y los 2 han ido bien, me he quedado embarazada pronto, durante el embarazo no he necesitado tratamiento y todo ha ido bien, pero no es el caso de todas, claro. A muchas mujeres sí le cuesta más, porque o no se quedan o tienen recaídas en el embarazo o... Eso es lo que le preguntábamos a Mari Carmen, ¿no? Tú conoces otras muchas realidades, entonces por entender un poco qué limitaciones tiene para una mujer pues el diagnóstico tan joven de una LMC. Pues sí, cuando el diagnóstico viene a una mujer joven o una pareja joven o también en el hombre, imagino que también, aunque es un poco diferente, ¿no? Evidentemente por el tema del embarazo, cuando viene en una edad en la que te plantea, o a lo mejor a largo plazo, ni siquiera en ese momento, pero es verdad que es un diagnóstico ahí difícil y que en esa edad fértil pues hay unas decisiones complejas que te hacen sufrir mucha frustración y mucho miedo y mucha ansiedad. Todavía la información no es muy clara. Sí que está claro, ¿no? Que se puede interrumpir, como dice Andrea, el tratamiento, se puede conseguir, pero es que 1 más 1 nunca son 2 en medicina, ¿no? O sea, cada situación es un mundo, cada persona es un mundo y no significa que tú consigas los resultados siempre en los tiempos establecidos, que vayan acompañados de tu reloj biológico y que luego se cumplan todos, ¿no? Todos los requisitos. Hay momentos ahí de mucha frustración, mucha soledad y hay muchísima falta de información todavía y sobre todo el abordaje el abordaje multidisciplinar en este caso sería maravilloso porque es verdad que se sienten un poco solas cuando hay que abordar también unos problemas a lo mejor de fertilidad acompañados, hay que hacer unos tratamientos de fertilidad, pues ahí se complican mucho las cosas y bueno, pues se necesita muchísima ayuda y muchísima información. Desde tu perspectiva como paciente, Andrea, ¿qué crees que debe mejorar en el abordaje o en el manejo o en el conocimiento de la LMC? Pues yo hago un poco referencia a lo del tema, por ejemplo, del embarazo. Sí que ahí notamos que, por ejemplo, los médicos no hacen equipo, ¿no? En plan, ginecólogos, hematólogos, que teníamos que ir un poco como pollos sin cabeza buscando información de uno, de otro, en vez de ellos, pues hacer el equipo multidisciplinar que dice Mari Carmen. Porque trabajando en el mismo equipo médico, pues ellos se podrían poner en contacto. Yo recuerdo estar embarazada y llevarle carta a uno, carta a otro, la respuesta de uno, la respuesta de otro y preguntarle a uno, el uno no estar de acuerdo a lo mejor con una cosa, el otro... Y ahí sí que yo es lo único que tengo así un poco de queja, pero de lo demás... Mari Carmen. Bueno, no, yo te hablo por mí y por todas mis compañeras, ¿no? Y sobre todo las quejas que nos llegan y es verdad que sí que hablando de la mujer, ¿no? Y en esta edad de juventud, bueno, y en algunas edades también más, pero preocupan muchísimas cosas como fertilidad y ya no solo eso, menopausia, el aspecto físico,
muchísimas cosas que se ven alteradas, ¿no? Con un tratamiento crónico y bueno, pues creo que el abordaje tiene que ser desde luego multidisciplinar y tenemos que trabajar mucho, mucho en ello. Mari Carmen, como presidenta de AELEMIC, de la asociación, también aprovecha, ¿no?, que se conozca aquí la asociación, qué importante todo el tema del tejido asociativo. ¿Cuáles son los principales retos que tenéis como asociación para hacer frente a los desafíos de la LMC? Bueno, pues tenemos muchísimos retos y muchísimos desafíos, pero sobre todo giran en torno a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Porque es verdad que somos muy afortunados en este aspecto de las enfermedades hematológicas, de los cánceres hematológicos, pero vivir con una enfermedad crónica, vivir tomando un tratamiento, pues merma un poquito la calidad de vida. Y bueno, pues ahí estamos trabajando mucho y sobre todo pues en base a las peticiones que nos llegan sobre psicología, trabajo social, asesoramiento jurídico, nutrición, o sea, es que podría hablarte de muchísimas cosas, cómo contemplar los efectos secundarios, cómo minimizarlos, o sea, y hay muchos pacientes que se sienten muy desinformados, muy solos y bueno, ese es el papel que tenemos en las asociaciones. Sobre todo estar en contacto, ¿no? Y ese apoyo de personas que están sufriendo lo mismo que tú, que te entienden perfectamente. Nos centramos en formar muchísimo a los pacientes, porque cuanto más tranquilo, más conozcas tu enfermedad, mucho mejor asumes el rol de protagonista, ¿no?, de la enfermedad y serás capaz de tomar mejores decisiones. Y bueno, pues nos centramos en hacer muchos talleres online porque estamos en ámbito nacional, congreso anual y trabajando mucho en guías. Creo que por ahí está la guía de las 50 preguntas más comunes de la LMC, pero ahora enseguida sacamos cómo preparar la consulta médica, que es un examen fundamental, porque nos sentimos así, ¿no? Tenemos que ir cada máximo 3 meses a revisión y hay veces que por nervios, no lo sé, por muchas cosas, por muchos factores, ¿no? Que no somos capaces de preguntar, de, de contar todo lo que sufrimos, ¿no?, en casa y todo lo que nos lleva ese ser paciente crónico, ¿no?, y esa angustia que muchos pacientes refieren. Pues No sé muchísimas si te he gracias. contestado, Yo creo que pero podemos bueno, que tenemos abrir. muchísimo trabajo, Justo, mucho. daros las gracias a las dos por contarnos vuestro testimonio en primera persona. Vamos a abrir preguntas si hay por parte de los periodistas. Sí que nos pedían antes los compañeros de sonido, si cuando vayáis a hacer alguna pregunta podéis mirar allí atrás, porque es donde está la cámara, para que Mari Carmen os vea, ¿vale? Porque ella ahora mismo está viendo todo de frente, pero si le vais a preguntar, por favor, si podéis mirar allá atrás, así os pone cara y a lo mejor es más fácil. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, hay que decir que la LMC, o sea, que es una buena noticia, ¿no?, que ahora los médicos que se dedican a esto estén dedicándose a mejorar la calidad de vida y a llegar a la curación, porque esto era un cáncer antes del que se moría la gente y aquí salió el primer fármaco dirigido de la historia también. Que fue un hito en la lucha contra... En la lucha no, perdón. Un hito en el abordaje. En la investigación contra el cáncer. Bueno, yo he de decir que no lo dije, que ahora llevo un año sin tratamiento también, ¿eh? Con la bueno. leucemia en remisión. Qué bueno. Yo sí quería preguntarte, Mari Carmen, por el tema, que tú lo ves, porque entiendo que tenéis pacientes de toda España, el tema de las desigualdades y de la inequidad en el acceso no solo a los tratamientos, también a pruebas diagnósticas o a pruebas de seguimiento. No sé si ese tema lo tenéis contemplado y lo registráis de alguna manera. Y todo eso, tenemos ahí un proyecto que todavía no puedo hablar mucho, pero lo queremos recoger en datos y lo llevaremos a muchos sitios el año que viene. Pero sí que es verdad que tenemos la suerte de que tenemos acceso a todos los tratamientos en la comunidad en la que viva. O sea,
tenemos suerte de que el hematólogo hoy en día, ¿no? Según tus características, según tus necesidades, pues, o sea, que el tratamiento es el correcto y el perfecto para nosotros en cualquier parte de España, pero es verdad que sí que nos quejamos mucho de que hay falta de equidad en cuanto a las pruebas médicas. No las pruebas, dijéramos, para la enfermedad, ¿no? Porque están estipuladas y, y son las que son y hay un protocolo un protocolo muy bien estricto, o sea, un Establecido. protocolo estandarizado, pero sí que es verdad que en cuanto al seguimiento de los efectos secundarios, pues ya depende un poquito más pues de hospital o incluso hasta de médico. Belén. Hola, gracias por venir a contarnos vuestra vida, por desvelarnos vuestras intimidades. A mí me gustaría, Julio antes hablaba de miedo. Quería saber si vosotros habéis sentido también ese miedo con el diagnóstico o ese miedo lo habéis tenido en vuestro entorno, no sé si familiar, no sé si de amistades, cómo se ha gestionado, cómo se comunica, qué les decís y cómo entienden lo que vosotros les decís cuando hablamos de leucemias, de nombres tan raros, ¿verdad? Que no estamos muy familiarizados con ellos. Sí, al principio sí, se siente muchísimo miedo. Ya digo, el diagnóstico es un shock, o sea, te quedas entre que no te lo crees, me voy a morir, ¿cómo voy a superar esto? Pero bueno, después cuando te van diciendo que este tipo de leucemia tiene un tratamiento, que es crónica, bueno, por otra parte dices, vale, es crónica, me la quedo para toda la vida, pues ya se podía curar de alguna manera. Pero sí, después, claro, yo estuve 15 días ingresada tras el diagnóstico y yo cuando me venía a ver la familia decía, a mí no me vengáis con estas caras, ¿eh? Yo estoy bien, yo me encuentro bien y yo no me voy a morir por esto, ¿eh? Pero sí que sientes mucho miedo al principio. Es un cáncer y un cáncer es que piensas cáncer, muerte. Sí, yo decía hace poco en unas jornadas que estuvimos que el mejor ejemplo de lo que se siente, ¿no? Cuando te dicen cuando te dan este diagnóstico, lo decía una compañera en un testimonio que publicamos este verano, que decía, escuché la palabra leucemia, y ya no escuché nunca nada Nada más. más. O sea, el mieloide crónica, primero que no lo entiende, nadie que no sepa al final por creencias, pues tú escuchas la palabra leucemia, cáncer, muerte, trasplante, o sea, nada más, nada más de eso. Y claro, a ti te lo explican, tú te informas, nosotros en la asociación informamos, ¿no? Y buscas información, pero luego eso se lo tienes que trasladar a la familia, ¿eh? Sí. Que también tienen que entender, en el caso de Andrea estaba ingresada, en mi caso no, y hay muchísimos pacientes que no necesitamos ningún tipo de ingreso hospitalario. Entonces, luego explica a tu familia que tienes cáncer, que tienes leucemia, que te vas a tomar un tratamiento en tu casa y que vas a estar bien. Es un poco... Hay una cosa que hay que formar todavía mucho. Perdón, Mari Carmen, una cosa que decíais del tratamiento, el tema de ayuna, ¿no? Implica tener un horario, no sé eso, en vuestro caso, o tú en la asociación, ¿cómo intercede con tu esfera laboral? Porque a lo mejor no es fácil, ¿no? Para muchas personas. No sé si Andrea quiere decir algo, pero No, claro, la calidad de vida está mermada y es por los efectos secundarios, pero es que también a partir de que empiezas a tomar este tratamiento, algunos de ellos, que ya tienes que adaptar tu vida a la medicación. Sí. O sea, totalmente. Hay unas que son maravillosas y hay que tomárselas cada 12 horas y 3 horas de ayuno. Sí. O sea, 3 horas de ayuno significa no tomar nada absolutamente, por la mañana y por la tarde o por la noche, cuando te la pongas. La vida social, laboral, ya puedes hacer los tetris que quieras, pero no puedes comer nada en 6 horas al día. Yo me la ponía a las 6 y a las 6, porque claro, a las 6 me despertaba cuando trabajaba, pero es que el fin de semana no trabajas y te tienes que despertar igual a las 6. Igual, claro. Y al principio ponía el despertador, pero después es que automáticamente ya me despertaba y me tragaba las pastillas. Es muy condicionante, sí, a la hora de, yo qué sé, pues un día te vas a una boda y una boda, no se ve en otro sitio, pero en Galicia a las 6 sigues comiendo y no podías. Y a las 9 sigues comiendo. Te limita. Sí, es limitante. Es limitante, la verdad que sí.
Bueno, y esta porque en ayunas, porque es la que más tal, pero es que hay otras que se toman con el estómago lleno y dan náuseas, dan diarrea, o sea, todo el día, todos los días de tu vida, hasta que tengas la suerte de que te quiten la medicación y Ya. te funcione como Andrea, pues a lo mejor tienes que vivir con esos efectos secundarios que no son alarmantes, pero sí que son limitantes y limitan mucho la calidad de vida. Y aún si te la quitan, a ver, yo me considero una privilegiada porque puedo hacer una vida normal, yo me encuentro muy bien y tal. Desde el diagnóstico sí que más cansada, pero sí que desde hace unos años sí que noto más dolores articulares, de huesos y así. De hecho, por eso precisamente han decidido quitarme la medicación, bueno, por eso y porque cumplía los requisitos para hacerlo a nivel médico. Y me han quitado la medicación y yo sigo con los mismos dolores de huesos y articulares y tal, o más. Pero sí. Y aparte de eso, ¿has notado algo más en este año que has estado sin medicación? No, Solo el tema de no, los no, dolores. no. Y al empezar a tomarla tampoco noté que me ocasionara ningún efecto secundario. Lo de los dolores sí que fue más a largo plazo, cuando dicen que es al revés, ¿no? Que los efectos secundarios son más bien al principio y después tienden a desaparecer, pues a mí fue más a largo plazo, quizá. Y el haberte quitado el tratamiento, entiendo que te monitorizarán Sí, más a menudo, más a sí. menudo, ¿no? Empiezas mensualmente. Bueno, yo nunca estuve más de 3 meses sin ir, porque entre que me cogió los embarazos, que en los embarazos también hay que ir mensualmente, porque estás sin tratamiento. Y ahora sí, empecé a ir mensualmente, cada 2, y ahora estoy cada 3. La relación con el médico, bueno, ya lo hemos visto antes, ¿no? En el otro coloquio. Sí. Importante porque es casi un matrimonio. O sea, Sí, se yo vincula tenía. más que un matrimonio. Sí, yo tuve una doctora estupenda que fue la del diagnóstico, la que estuvo conmigo los 8 primeros años, que para mí fueron los más importantes porque son los que más miedo tienes, más. Y ella, bueno, por fortuna para ella se jubiló, para mí no. Y bueno, ahora tampoco me puedo quejar, pero sí que cambio más. Un año tengo uno, otro año tengo otro. A uno no lo llegué ni a conocer porque las consultas eran telefónicas, pero bueno, no tengo queja. La verdad, yo siempre me han atendido muy bien, siempre me han explicado todo muy bien. Lo del tema del embarazo, que a través de la asociación sabemos que hay chicas que aún hoy en día le dicen que no se pueden quedar embarazadas. Y a mí me han diagnosticado hace 14 años y desde el primer momento me han dicho que sí. A ver, que no es fácil, que hay que cumplir unos requisitos, pero que sí se puede conseguir. Y hoy en día hay chicas que las diagnostican y le dicen que no. Sí, yo quería preguntarte sobre eso. O sea, ¿todavía es esa asignatura pendiente que no explican a la gente joven que pueden vitrificar o congelar sus óvulos para luego utilizarlos más adelante cuando no estén en tratamiento? No, para nada. Porque es que en muchas consultas, o sea, A mí en ningún mayoritariamente ya lo dicen. A mí en ningún momento, hace 14 años. Pero yo creo que Mari Carmen lo podrá decir mejor a través de las chicas que conoce de la asociación, pero yo creo que no se hace, para nada. No es habitual hablar en esa primera consulta, que es primordial, no es habitual hablar del tema de la fertilidad. Y yo creo que hay que trabajar mucho esa empatía, ¿no? El ponerse en lugar del que tiene justo enfrente, porque evidentemente a una persona de 50, 60, 70 años en adelante no tienes que hablarle de ese tema, a lo mejor de otro, pero a una paciente joven o un paciente joven, sí. creo que una de las cosas fundamentales es que tienes que hablar y ver en qué situación está en ese momento. Hay que trabajar mucho todavía esa comunicación médico-paciente y, claro, quitar miedo a los pacientes a preguntar, no, porque estamos asustadísimos en estas primeras consultas, no saben ni qué preguntar. Quizás te callas por exceso, por no preguntar, pero sí incentivar, ¿no? a qué temas son los que mínimo se tienen que tocar y se supone que la LMC no afecta a la fertilidad. Ni los tratamientos ni la enfermedad, ¿no? Y es posible, como dice Andrea, y se consigue, pero dan por hecho que como es posible no se habla, no se explica en esa primera consulta y es un error. Pues nada, tomaremos nota. Sí, muchos deberes, ¿no? Por la parte Hay que nos llevarse toca. deberes. Pues si no hay más preguntas, vamos a cerrar ya el debate y vamos a cerrar la jornada. Os agradecemos a todos que hayáis aguantado todo este tiempo, desde las 9 de la mañana que llevamos, y que bueno, os haya sido de utilidad todos los temas de los que hemos hablado, hayáis sacado informaciones o no, que os sirvan para el futuro. Bueno, ese es el objetivo de esta jornada.
Y a partir del lunes pues quedarán colgados los vídeos en nuestro canal de YouTube para el que los quiera, para el que quien quiera echarle un ojo o revisitar alguno. Y nada, hasta el año que viene, que esperemos ya celebrar el 10º aniversario de la jornada. Muchas gracias.